Jesús está arriba y está hablando y está enseñando a la multitud que está en toda la falda del monte, porque ese es el escenario en el cual queremos estar. Estamos todavía a las faldas de ese monte donde Jesús se sube en Mateo 5 y empieza a hablar a la multitud de personas que están alrededor del monte con este gran mensaje, con este gran discurso que va a ocupar 4 largos capítulos del Evangelio de Mateo. Como yo he dicho anteriormente, Mateo está basado básicamente en 5 grandes mensajes o discursos del Señor. Y el primero precisamente es este. Y en Mateo 5, empezando por el versículo 1 en adelante, donde ya estudiamos, vamos al capítulo 6, versículo 5, allí estaremos hoy. El Señor empezará enseñando sobre la bienaventuranza. Y ya meditábamos en ello como si hubiera sido diríamos, repetir la obra que Dios hizo a través de Moisés en Sinaí. Dios dio a Moisés la ley y los preceptos por los cuales habría de regirse su pueblo. Y Jesús por primera vez subirá también a un monte. Y allí va a recibir una ley, pero una ley nueva. No que invalidaría la antigua, sino que la haría esclarecedora para entender y comprender todo lo que Dios había dado anteriormente a través de su siervo Moisés. Por eso esta ley nueva será definida como las leyes del reino. Conceptos, principios que vamos a encontrar, que hemos ya leído y considerado de este gran discurso de Jesús. Como decíamos días atrás, no tienen parangón en la historia. Ningún filósofo, ningún hombre creador de ninguna religión en este mundo habló en los términos que lo hará Jesús en este monte, enseñando a la muchedumbre que descansa en la falda del mismo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a los que os ultrajan, os persiguen y hablan mal de vosotros mintiendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover también sobre los mismos. Por lo tanto, conceptos que se elevan en la dimensión humana de tal magnitud jamás fueron oídos en la voz de ningún otro hombre que no fue aparte de Jesucristo. Nunca nadie habló como él lo hizo. Recordad este testimonio de aquellos 2 guardias que fueron enviados para prenderle y volvieron con las manos vacías. Y cuando los gobernantes le dijeron, pero oye, os hemos mandado para prenderle, ¿cómo venís con las manos vacías? Y estos hombres rudos y violentos por naturaleza tuvieron que decir a sus jefes, nunca hombre alguno habló como este hombre. Y tuvieron que volver con las manos vacías. Pues ese hombre es el que queremos escuchar de nuevo en esta mañana. Queremos abrir nuestra mente y entendimiento para ver entre las muchas cosas que enseñará. Porque, ya digo, hay 3 capítulos enteros de Mateo que abarcarán este amplio discurso. Entre ellas encontramos en el capítulo 6 algo que nos será muy familiar, pero me parece que vamos a desconocerlo muy profundamente. Cuando podamos ir paso a paso, viendo y conociendo qué fue lo que realmente Jesús quería decir aquí con el tan bien conocido para nosotros como es el Padre Nuestro. ¿Quién no ha oído el Padre Nuestro alguna vez? Pues ahora veremos lo que es el contenido, parte, porque vamos a tardar, yo qué sé, calculo que 5 o 6 domingos en considerar todo el Padre Nuestro. Es imposible verlo todo en un día, por el contenido de lo que realmente Jesús quiso enseñar y enseñó a través de esta oración. Mirad, como yo decía el otro día, cuando ya el Señor terminará de enseñarnos, como hemos dicho, el amor a los enemigos, Él va a tocar 3 cosas. La limosna, la oración y el ayuno. Y en cada una de estas 3 cosas el Señor va a, a aclarar el contenido realmente de lo que significaba en estas 3 cosas en el pueblo de Israel. Aquí, como veis, en el capítulo 6, versículo 5, hasta el 15, dice así el texto. Vamos a leerlo para entrar en materia y ver, pero yo volvería a retomar este ejemplo. Recordad, estamos a la falda de un monte y Jesús está arriba hablando. Y Él empieza diciendo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mirad, para entrar en materia hemos de entender primero que la oración ha sido el vehículo histórico donde yo diría, no solo el cristianismo, sino todas las religiones han usado como medio de elevar sus plegarias a Dios. Hoy día pensamos en cualquier himno religioso y entendemos que tienen de alguna u otra forma una parte en la cual dedican ese tiempo contemplativo para buscar a Dios. Y esto ha sido la inquietud permanente de toda la historia de la humanidad. Mirad, hay quien dice, y es verdad, que Dios ha hablado. Nosotros creemos que por este libro, evidentemente. Pero como dirá el escritor de Hebreo, Dios, habiendo hablado de muchas y diferentes maneras, en otro tiempo, en estos postreros tiempos, dirá el escritor de Hebreo, nos ha hablado por el Hijo. O sea, hace 2000 años la palabra de Dios fue manifestada a través de la obra, de los mensajes, de la enseñanza que Cristo durante 3 años que vivió dio en este mundo a los hombres que le escuchaban en mujeres. Pero antes Dios había hablado por los profetas. Había anunciado el devenir de la historia, los acontecimientos que habían de acontecer, la realidad de la condición humana. Pero es que incluso antes que los profetas, Dios ya nos había hablado eternamente. ¿De qué forma? Pablo, el teólogo por excelencia en la Escritura, cuando él va a visitar Roma, antes de visitar esta grande urbe del Imperio Romano, hace 2000 años, escribirá una carta como credencial antes de ir a Roma. En esta carta él sabía que cuando él llegara allí, porque ya había sido anunciado por los creyentes de Roma, Pablo, ten cuidado cuando vengas, porque aquí hay 2 corrientes grandes de pensamiento religioso, los epicúreos y los estoicos, que van a contradecir tu mensaje. Porque ya se nos ha expuesto que qué pasa con esas tribus salvajes que nosotros conquistamos. Si nunca han oído de Dios, ¿cómo se pueden perder? Serán una de las cosas que te van a poner. Y te van a poner entre la espada y la pared. Y Pablo, conocedor de la situación social y religiosa de la ciudad donde él iba, escribirá esta carta a los romanos, preciosa, que encierra todo un concepto teológico de la situación humana. Señala sobre la realidad del pecado del capítulo 1 al 3, la realidad de la justificación exclusivamente por la fe, 4 y 5. Más adelante enseñará de la posición del hombre en el espíritu o en la carne, como es el capítulo 8. Y toda la carta en sí es una carta que nos va abriendo la percepción de lo que es el mensaje que Dios ha querido dar a este mundo. Pero en esos primeros capítulos enseñará cómo el hombre es responsable de Dios, aunque no haya llegado a él, diríamos, lo que nosotros entendemos hoy como cultura o desarrollo o progreso, porque hay tribus todavía más
la Amazonia y por ahí, donde posiblemente estas tribus son mucho más felices que los superdesarrollados, yo diría. Bástenos conocer los tiempos que vivimos, como ya se ha dicho esta mañana aquí, de crisis, de angustia, de temor, de indecisión, no saber qué va a pasar, sobre todo en las esferas económicas. Ahora, el hombre desde el principio ha podido contemplar la realidad de Dios, a través, como Pablo dirá allí en el capítulo 1 de los Romanos, por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, dirá Pablo allí. ¿Cuáles son las cosas hechas? Pues es evidente que cualquier persona, por muy poco, diríamos desarrollo que tenga intelectual, depende cómo cuantifiquemos el desarrollo intelectual, vuelvo a decir, una persona que se levanta por la mañana y puede ver el sol que le alumbra, puede ver, que digo yo, por poner un paisaje, una arboleda frondosa a su alrededor, puede ver cómo hay agua, lluvia, viento que fructifica la tierra y permite que de ella emanen productos que son para su alimento, que pueda acceder a áreas de sustentamiento para su propia persona y puede ver el poder de una tormenta. Cuando una persona así piensa y dice, pero ¿quién es el que realiza esto? ¿Quién es el creador de esto? ¿Quién ha dado estructura? ¿Quién es el que coordina? ¿Quién es el que controla toda esa realidad? Y cuando yo miro en una noche limpia, estrellada, y veo la magnitud de estrellas en el firmamento, ¿quién ha colocado ahí toda esa realidad? Cualquier ser que contempla esa realidad, de alguna manera Dios está hablándole y diciéndole, mira, tú eres finito, tú no has podido realizar eso. ¿Quién es el que crees que ha dado esencia a todo eso que contemplan tus ojos y puede ver tu inteligencia? Ese soy yo. Por eso Pablo dirá en Hechos que Dios ha sido conocido desde el principio por medio de las cosas hechas. Pues bien, este Dios revelador nos enseñó un medio para que nosotros, al igual que Él nos habla, nos habló por las cosas creadas, nos habló a través de los profetas. Mirad, más de 540 profecías acerca de Jesús encontramos en el Antiguo Testamento. Todas ellas cumplidas. Y no hay quien ponga trabas a la realidad de que esos hombres hablaron y escribieron en la época que históricamente está comprobado. Por ejemplo, saquemos un ejemplo, el libro de Isaías, un libro tan controvertido porque había quien pensaba que tenía que haber sido escrito en el siglo I, siglo II. No podía haber sido escrito antes del ministerio de Jesús. Porque son tantas las cosas que en el libro de Isaías se dicen proféticamente acerca de Jesús, que los duros de corazón decían, esto es mentira. Ese libro se escribió después de que aconteció todos esos sucesos que se mencionan en él. Pero mira por dónde todos conocemos, a la mayoría, unos pastorcillos hace años, en Palestina, tiraron unas piedras a una cueva que vieron en alto y vieron que sonó un ruido raro, plom, plom. Y entonces estos pastorcillos subieron a esa cueva y encontraron unas ánforas cerradas, un montón de ellas. Dentro de esas ánforas había manuscritos de una tribu que se pensó, que había vivido en aquel lugar. Y entre ellos, ya llegaron los arqueólogos, empezaron a indagar, a investigar lo que se conoce como las cuevas de Qurán. Y entre todos esos documentos había un libro de Isaías, escrito 200 años antes de Jesús. Y entonces los arqueólogos y los entendidos en la materia, al comprobar realmente la veracidad del texto, tuvieron que reconocer que el libro de Isaías que nosotros tenemos hoy es fidedigno y fue escrito 700 y pico años antes de que Jesús naciese. Y si ese libro, que fue escrito en el tiempo que conocemos hoy históricamente, nos da tanta profecía acerca del Mesías, cumplidas todas ellas, tenemos que decir, ¿cómo era posible? ¿Quién había detrás de la mente y el corazón de aquel profeta como era Isaías? Sabemos que era Dios. Dios nos ha hablado de muchas y diversas maneras. Ahora, nos ha permitido que nosotros, Él hablándonos, podamos también comunicarnos con Él. El hombre, como sabemos, no lo dice el cristianismo, los griegos ya lo anunciaban antes. Sócrates y Platón dijeron que el hombre en su composición antropológica es 3 partes esenciales. Es espíritu, es alma y es cuerpo. Porque después de estudiar la realidad humana,
tuvieron que determinar que en el ser humano había 3 componentes diferenciales, esenciales en él. Y de esos 3, ¿cuál es el espíritu? Entendieron que era el vehículo, el medio por el cual el hombre elevaba su percepción humana más allá de su propia dimensión para buscar al Creador. A través de ese vehículo, hay algunos hermanos que han escrito libros y han dicho que el espíritu es como un teléfono que cada ser humano tiene y está colgado. Nunca se ha usado. Pero hay una línea expedita. Funciona el teléfono. Pero lo tenemos cada uno. Hasta que llega alguien un día, nos habla el Evangelio y nos explica más o menos que ese teléfono, ese Espíritu Santo que Dios puso en cada uno de nosotros, está disponible y está habilitado para que nosotros podamos descolgar y hablar a través del que está al otro lado de la vida. Es un ejemplo simbólico, como podéis suponer. Ahora, este es el medio que Dios ha usado para que nosotros podamos comunicar la oración. Cuando nosotros inclinamos nuestra cabeza y elevamos nuestra percepción a Dios, estamos elevando a través de ese vehículo que no es materia, que no es el alma, que es el Espíritu Santo. La parte posicional que Dios puso en nosotros al principio de la creación. Está elevando esa comunicación con nuestro Dios. Es evidente que como todo lo que la Biblia nos enseña, hay un proceso, hay un tiempo de conocimiento, de adaptación, de desarrollo, pero aquellos que ya llevamos años, no nos cabe ninguna duda acerca de esa realidad. Sabemos que cuando descolgamos el teléfono, al otro lado de la línea está nuestro Señor, está nuestro Salvador. Y sabemos que nos oye. Y sabemos que responde multitud de veces en nuestra propia historia como creyentes. Hemos visto su mano contestando oraciones. Ahora ese vehículo que Dios creó. Aquí los discípulos en el monte, después de escuchar ya tantas cosas del Señor, mira, curiosamente Mateo no lo menciona, pero Lucas, que como sabemos era el historiador por excelencia, el que dice que indagó, investigó y profundamente preguntó a todos sobre los hechos antes de escribir, nos dirá en el capítulo 11 de su libro un pensamiento muy interesante antes de seguir. Dice Lucas 11, donde también encontraremos esta oración que el Señor enseñará allí en este otro evangelio, pero hay un punto que nos dice Mateo que sí está en Lucas y nos interesa sacarlo de él para ver el contexto de donde estamos. Dice el capítulo 11 de Lucas, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Entonces, si nos damos cuenta, posiblemente a las faldas de este monte, los discípulos han pedido al Señor, Señor, háblanos también de qué forma, de qué manera podemos elevar ese vehículo de comunicación que tenemos con nuestro Señor, con nuestro Padre. ¿Cómo podemos hacer al igual que Juan enseñó a sus discípulos? No me extrañaría en nada que hubiese sido o Andrés o Pedro, porque como sabéis, ellos fueron discípulos antes que de Jesús. ¿De quién? De Juan. Ellos eran discípulos de Juan. Y después del Señor ser bautizado, dice que se pegaron a él y esa noche se quedaron con él, con Jesús. Y luego al otro día posiblemente el Señor fue a donde ellos trabajaban, que era el mar de Galilea, y estando el Señor allí, estaban sin pescar y entonces el Señor ya les llamará y les dirá, mira, dejad vuestras cosas y venid y yo os haré pescadores de hombres. Y al otro día ya le siguieron para toda su historia. ¿Eh? Pero ellos habían oído que Juan había enseñado, Juan el Bautista se refiere, una forma, una manera de orar, de elevar sus plegarias a su Creador. Y ellos querían saber cómo Jesús podía enseñarles a ellos también. Y nos dice el texto que a expensas de esa petición, por todo lo que el Señor está enseñando a través del Evangelio de Mateo,
Mira, Mateo, por definición, es el hombre que va a sacar del pueblo hebreo a la luz todo lo oculto y lo oscuro que había. Él, que había sido, por profesión, publicano, que había sido el desecho de la sociedad, según los judíos, porque trabajaba para Roma y cobraba los impuestos que ellos no querían pagar. Y además, ya sabéis que los publicanos eran fatalmente vistos, ¿eh? Peor que casi un gentil dentro del pueblo. Él que había sufrido durante tantos años la realidad de todo lo que había sido echado sobre él, que era de más verdad. Cuando él escribe, encontraremos en su evangelio cómo él va a ir descubriendo toda la realidad profunda y oculta que había incluso dentro del pueblo hebreo. Y él quería sacar a la luz aquello a través de los mensajes que Jesús fue dando en sus diferentes tiempos y momentos. Y ya sabéis que tanto en el tema de la limosna, como en el de la oración y como en el ayuno, el Señor dirá: y cuando ores, en el versículo 5 que estamos, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Esta palabra la usará en los tres ejemplos también. Porque ellos, los hipócritas, aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes aún de que vosotros las pidáis. Mira, antes de empezar a decirles cómo ellos deben de orar, está preparándoles sus corazones. Mira, tenéis que ser gentes que conozcan y entiendan cómo Dios quiere que le veáis vuestras plegarias a Él. Era habitual y conocido por todos los hebreos de que los fariseos y los saduceos y toda esta élite importante del pueblo se vanagloriaban de ser personas muy piadosas, y para exteriorizar esto, como dice, se desnudaban el rostro, se ponían incluso harina en el rostro para parecer más pálidos y parecer que llevaban días ayunando, y se ponían en las esquinas a orar fervientemente, para que el pueblo les viese. Y claro, los que pasaban decían: mira, Jesús, Juan Pedro, mira, oh, qué devoto, qué fervoroso es este hombre. Para sí mismo crear una imagen que en el fondo no era tal. Y esto Jesús lo sabía también. Bástenos así, miremos más adelante al capítulo 23, donde Jesús tendrá un discurso larguísimo para descubrir toda esta hipocresía, toda esta falsa. Jesús lo primero que quería es que sus discípulos entendiesen que aquel a quien se dirigían ellos a través de esta petición que le hacían, luego empleará el método, pero tenían antes que tener claro que aquel a quien se iban a dirigir era aquel que está en todo lugar. No solo en un sitio. Mira, cuántas veces me habéis oído a mí decir: nosotros tenemos que tener la percepción clara de que no podemos ser de una forma en un lugar y de otra en otro. Pensamos que tenemos que ser más santos, más justos, más buenos cuando venimos a la iglesia, y luego en nuestro hábito natural o donde nos desenvolvemos podemos tener otra forma y manera de ser. Si es así, estamos errando. ¿Por qué? Porque el que nos ve en la iglesia nos ve en la casa, nos ve en el trabajo, nos ve en la calle, nos ve en cualquier lugar. Y esa visión de nuestro Señor y Dios tenemos que tenerla clara aquí. Nuestra vida, toda ella, debe de estar movida por una responsabilidad de aquel en quien hemos creído. No es un ser humano que ocupa una dimensión corporal en un lugar y si nosotros nos alejamos 100 metros ya no nos ve. Él es el creador del universo. Está aquí igual que puede estar en París, en Roma,
o en Nueva York al mismo tiempo. No hay límites para la realidad de su presencia. Él es omnipresente. Hay 3 atributos básicos que la Biblia nos dice que es Dios y nosotros no somos: omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnisciente, que conoce todo. Nosotros somos limitados en ese conocimiento, pero Dios no. Omnipresente, que nosotros ocupamos un lugar, pero Dios no ocupa un lugar. Dios es dimensionalmente, puede estar en diferentes lugares a la vez. Y es muy potente porque Él puede hacer cualquier cosa, pero nosotros tampoco podemos hacer cualquier cosa. ¿Sí? Esas 3 características auténticas de Dios, que escapan muchas veces a nuestra propia comprensión, pero es para que nosotros veamos la finitud de nuestra realidad comparable con la de Dios, la majestuosidad suya. Tiene que estar también en nuestra mente con claridad. Por lo tanto, Dios está en todo lugar y en todo sitio. Esa visión de aquel que nos redimió tiene que estar aquí grabada en nuestra mente, para que sea aquí o allí, en cualquier lugar, tengamos el temor reverente de aquel a quien adoramos y servimos. No pensemos que Él está ausente. Cualquier palabra, cualquier actitud, Él está viendo, Él está escuchándonos. Esa imagen de Dios, Jesús quería grabar en la mente de sus discípulos, sentados alrededor del monte, antes de decir de qué forma deberían ir. Quería que captasen primero la realidad de a quién iban a dirigir sus oraciones. Que no era un Dios oculto, sino que era un Dios presente, que no era un Dios que conocía límites, sino que era un Dios que su conocimiento es ilimitado, conoce todo, y es un Dios omnipotente que puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Esa dimensión de Dios, Jesús quería que sus discípulos pudieran considerar cuando tú puedes obedecer. Entra y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto. Si tú eres fiel, te recompensará. Los que aman a Dios, que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas que son hechas en su voluntad, conforme a su palabra, conforme a su plan, revelado en este santo libro. Mira, encontramos que Lucas nos enseña una historia. Lucas 18. Ya sabéis casi algunos a qué me refiero. 2 personajes que van al templo a orar precisamente. ¿Ven? Lucas 18, versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Publicano como Mateo, ¿eh? Como Mateo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este pobre publicano que está aquí a mi lado. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano, dice. Versículo 13 nos dice ahora: mas el publicano, estando lejos, quiere decir que el fariseo se había puesto más cerca de la presencia de Dios, pero estaba más alejado en la realidad práctica. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio. Tú que conoces mi corazón, tú que conoces todo lo que ha sido mi vida, nada hay que yo haya podido ocultar de ti. Tú conoces todo el mal que mi vida ha derramado y hecho hasta este momento. ¿Qué puedo ocultar a tu mirada? Pero tú sé propicio a mí, que me reconozco delante de ti, pecador perdido.
que no han dado conforme a tus mandamientos ni en tus caminos. ¿Qué diferencia de oración? ¿Os dais cuenta? Esto es lo que el Señor quería aclarar a aquella gente que llenaban toda la falda del mundo. De dos formas podemos ser. Por eso no nos extraña que cuando el Señor empieza este mensaje precioso, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dirá allí Jesús. Y como yo os dije cuando tocamos aquel versículo, yo siempre pensé, bienaventurados los pobres de espíritu, todos aquellos que son deficientes mentales, que no han conocido ni desarrollado su inteligencia y tienen una capacidad menor de inteligencia que cualquier persona normal. Eso es lo que yo pensaba, pero que lejos de la verdad revelada ahí. Ni mucho menos Jesús quería decir eso. Eso, por la gracia de Dios, ya son bendecidos por Él, en cuanto a juicio. Pero el Señor se está diciendo allí claramente que nosotros tenemos que vernos siempre delante de su magnificencia como pobres. En toda la dimensión de nuestra vida, incluso en nuestra realidad espiritual, tenemos que vernos pobres y necesitados de esa misericordia suya. Eso es lo que el Señor empezó en ese monte anunciando aquel auditorio que había alrededor de la fábrica. Miraos primero si considerad esta realidad. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De aquellos que se consideran tal cual son y requieren la ayuda de su Creador para ser levantados, para ser salvados, para ser santificados, tal y como es el deseo de Dios para cada ser humano. Y cuando el hombre o la mujer realmente entienden esto y se dan cuenta de su propia necesidad personal y acuden a aquel que fue su Creador, el Señor atenderá esa súplica, ese ruego. Y nos dice el texto al final, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla delante de Dios será enaltecido. ¿Os dais cuenta? Este era el espíritu que el Señor quería irradiar para que sus discípulos pudieran entender. ¿Cuál era la percepción que ellos tenían que tener cuando le hacen sus plegarias al Creador? Primero ver su realidad, cómo Él controla y domina toda la realidad que nosotros podemos conocer y saber. Y conociendo esa magnificencia suya, solamente nos queda pensar como el publicano. Señor, ¿qué voy a ocultar delante de ti? Si yo me conozco, tú me conoces mejor. Tú has examinado mi vida desde que era un crío hasta el presente. ¿Qué puedo ocultar a tu mirada escrutadora? ¿Qué puedo ocultar de ti? Señor, sé propicio. Cuando ese espíritu toma el cuerpo de un ser humano, cuando esa disponibilidad realmente en un corazón se hace manifiesta en la presencia de Dios, ya no se necesita nada más. El poder de Dios viene sobre nosotros y empieza a ser una obra de cambio y de transformación en el corazón duro que antes teníamos, y empieza a enternecer esa vida, a dar una visión nueva de amor, de entrega, de cariño a todos los que se mueven a su alrededor. Y entonces la gente se empieza a meter. Alguien ha cambiado los parámetros aquí y ahora somos una nueva generación. Somos diferentes a como éramos antes de que el Señor toca nuestra vida. Eso es lo que Él hace en cada uno de nosotros. Y orando dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No vamos a ir allí para no perder mucho tiempo. Recordar, Primera de Reyes. ¿Quién está en el Monte Carmelo? Elías. Y con Elías hay 400 sacerdotes de Baal. Baal era un dios pagano al cual se sacrificaban niños a través del fuego. Había una figura, una imagen grande
de un dios pagano, y debajo había como un recipiente con una entrada para quemar leña. Y encima había un rastrillo donde se ponían a los niños para ser quemados, como ofrenda a aquel dios pagano. Y Dios enviará a su siervo Elías para hablar al pueblo y enseñarle de su equívoco, de su desvío, yendo a consultar a esos dioses paganos. Y para probar la veracidad de quién era Dios, si era Dios o era el Moloch, el Dios auténtico. Subieron a un monte y Elías tira estos 400 que imploren a Moloch. Vamos a poner aquí un sacrificio, un animal destrozado encima del altar, pero no vamos a poner fuego debajo. Que Dios sea el que descienda y mande la llama sobre el sacrificio para que se consuma. Y allí encontramos en el Antiguo Testamento, en 1 Reyes 18, como los sacerdotes, los 400, aquellos sacerdotes de Moloch, hicieron allí su altar, pusieron sus piedras, descuartizaron el buey, lo pusieron encima y empezaron alrededor del altar a gritar y a saltar y a implorar a su Dios. Baal desciende, Baal desciende. Y dice el texto allí que estuvieron desde la mañana hasta el mediodía, chillando e implorando que Baal descendiese con fuego, porque sabéis que Baal era el dios del fuego. Baal era conocido como el dios del fuego, el dios de la tormenta, el dios del rayo. Pero dice allí el texto que después de estar tantas horas implorando, usando vanas repeticiones, no hubo fuego. Y ya a mediodía entonces aderezó y preparó Elías altar, puso allí su ofrenda, hicieron un canalillo alrededor del altar y entonces Elías elevó su plegaria a su Señor, para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Haz descender fuego de ti para que este altar sea consumido y tu pueblo pueda reconocer que tú eres Dios único en el universo. Y a la plegaria, a la súplica, a la oración de Dios. Dice el texto allí que Dios mandó fuego del cielo. Consumió la ofrenda, lamió las piedras, dice el texto allí, con tal virulencia que no quedó prácticamente nada. Y allí veíamos claramente en ese ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento la realidad del Dios en quien creemos. A un Dios pagano que se complacía viendo al niño ser quemado delante de él y su hipotética presencia, porque no había ni existía. Era la mente, el corazón de los seres humanos que crean y gesticulan formas en malvadas de oración, buscando en la desviación del único Dios verdadero. Hermanos, como dice aquí, y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No me voy a referir a cosas que son más que se están usando hoy. No tengo ánimo polémico, pero no me dejo de traer, de anunciar, por ejemplo, el Islam. ¿Habéis visto en una mezquita islámica los varones con que entran en la mano? ¿No os habéis fijado? Es como un rosario, una bola redonda, y cuando entran en la mezquita, pues empiezan como alguien que conocemos, no sé qué, y empiezan a tocar una bolita y una oración, y terminan esa con otra bolita, otra oración, y es la misma, otra bolita, otra oración, otra bolita, otra oración. Ayer pasaba una película en televisión, yo vi era Historia de una monja, me supongo que la mayoría la habéis visto. Y había una imagen que yo contemplé curiosamente, que me llamó la atención, porque cuando las monjas tenían carga de pecado, tenían carga de haber hecho algo mal, se reunían todas en un gran salón que tenían y se
manifestaban saliendo de los sitios donde se ponían todas ellas y viniendo al centro y extendiéndose cual eran en el suelo, y allí confesaban delante de la madre principal las ofensas que habían cometido. Y con un juicio y un veredicto absolutorio, ¿cómo se llama la directora de los conventos? La madre superiora. La madre superiora imponía el castigo, no. Bueno, sí. La penitencia, esa es la. Imponía la penitencia. 12 Ave María y 10 Padres Nuestros. Y yo pensaba en eso, cuando estaba estudiando el pasado, la misma oración de Jesús puede ser dicha sin sentido. Mira, todavía no hemos llegado al Padre. Esa oración tan sublime y solemne que vamos a conocer bien, se puede decir de una manera banal y sin sentido. Porque lo primero que hay que tener para poder decir el Padre Nuestro es entender a quién estamos dirigiendo. Cuando elevamos nuestra percepción y decimos la consideración de aquel a quien nos estamos dirigiendo en ese momento tiene que ser para nosotros tan reverente, tan sublime, tan importante, que no podemos hacerlo como una letanía o como una forma, diríamos, rutinaria delante de su presencia. Tenemos que entender y comprender bien el contenido de lo que esa oración sublime encierra en sí. Padre nuestro que estás en los cielos. Mirad, a Dios se le ha llamado Padre desde tiempos ancestrales. Encontramos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel llamaba a Dios Padre de Israel. Y entendían que Dios era tan sublime, tan alto y tan importante que cubría toda la realidad del pueblo. Y el Padre, para un hebreo, era alguien que estaba allí en la inmensidad, que contemplaba y controlaba toda la realidad del pueblo, pero estaba tan lejos, estaba tan distante, que se podría así como pueblo elevar esa plegaria. Y esto, a lo mejor, el sumo sacerdote, y un día al año, como era el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba, como sabemos bien, y hacía un ceremonial, intentaba limpiar al pueblo de su culpa, de su pecado. Pero solamente el sumo sacerdote podía tener el privilegio de poder dirigirse de una manera más real, auténtica y cercana. No ellos. Esa era la percepción que obtenían. Pero no siempre fue así. Pensad por un momento. Yo voy a citar a tres personas. Abraham, Isaac y Jacob. Incluso antes. Porque son al fin y al cabo patriarcas. ¿Sí? ¿Quién no va a los primeros capítulos del libro de Génesis y empieza a leer allí y va descubriendo la vida de Abraham? Cuando tú terminas de leer todo lo que la Biblia nos habla acerca de Abraham, vamos a reconocer que era un hombre fervoroso, que conocía a Dios y se dirigía a Dios frecuente y continuamente para cualquier cosa de su vida. Era un hombre estrechamente dependiente de Dios. Había entendido y había comprendido estas facetas que hemos visto que el Señor quería aquí en este mundo enseñar también hace mucho tiempo. Que captaran esa dimensión de Dios. Abraham ya la había descubierto del tiempo. Por eso, Abraham es conocido como ¿qué? El amigo de Dios. El amigo de Dios. Eso terminó que empleara la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había aprendido el gran secreto de la comunicación. No digamos de aquella oración fervorosa que encontramos en Jacob cuando está huyendo de su suegro y de su cuñado. En Génesis 32, cuando dice que su oración fue tan ferviente que hasta un hueso de la cintura se le rompió de orar de rodillas tan fervorosamente.
Y de Isaac sabemos poco, pero sí pensamos que era un hombre normalmente que se retiraba y contemplaba la realidad de Dios buscando su voluntad. Bástenos contemplar allí algunos diálogos que tiene con el siervo que le va a buscar esposa y las veces en que le encontramos, las pocas veces que encontramos en Génesis, la vida y el testimonio de Isaac. Ahora, encontramos ahí un personaje que sí vemos que habían conocido y descubierto el secreto. No siempre, sí, en el pueblo de ignorancia y de creer que Dios estaba tan alejado y tan distante. Otros habían descubierto este gran secreto. Por eso también es llamado Abraham el padre de ¿qué? El padre de la fe. ¿Sí? Ahora bien, cuando Jesús está enseñando, como ya digo, quiere que aquellos se entiendan, todos aquellos que están a los alrededores de ellos, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mirad, para decir Padre nuestro, primeramente se necesita indiscutiblemente una filiación de relación. Explico esto. Si tú no has llegado a tener la experiencia de la salvación que es en Cristo, difícilmente puedes entender este término de que Dios es literalmente. Y son términos expresivos. Ya sabéis que yo digo muchas veces, ¿por qué la Biblia dice que Cristo es el Hijo de Dios? Si Dios nunca se casó. ¿Por qué se define a Jesús como Hijo de Dios? Para que nosotros con nuestra inteligencia hubiésemos podido entender y comprender el costo que al Padre supuso el desprenderse de esa parte de su esencia, como era Jesús, para que viniera y muriera por ti y por mí, por tus pecados y mis pecados. Pero es para que nosotros humanamente, que tenemos ya familia, tenemos hijos, y queremos a esa descendencia nuestra, podamos interpretar y conocer lo que es realmente la entrega de un hijo. Nosotros no podemos hacer, pero podemos suponer mentalmente lo que nos costaría cualquiera de nosotros dar un hijo nuestro para que muriese por pecadores que ni quieren saber de él. ¿Cuál sería nuestra actitud ahí? Pensar por un momento. Y Dios sabía, como nos dirá allí Pablo en Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo. O sea, no por gente que le quería y que le aceptaba, sino por gente que no quería saber nada de él. Eso. Por eso, hermanos, para poder hacer y decir, tenemos que tener claro que aquí no se ya es importantísimo y precioso cómo Jesús empleará. No quiere decir que tú no puedas orar, hermano o hermana, en tu momento de comunión personal con tu Dios. Padre mío, te doy gracias o te ruego por esto, por aquello. O sea, de una manera personal, entre tú y él. Eso es lícito. Pero en público, el Señor va a enseñar aquí cómo Dios ama el concepto de la unidad, de la comunión. Padre nuestro, no mío. Porque Jesús descendencia y descendencia. Como el amor propio muchas veces habría. Y aquí va a establecer que esa oración solemne que él va a enseñar tenga un principio en la consideración ajena de la manera dimensional que Cristo quería enseñar aquí en sus discípulos y a la gente que le escuchaba. No es tuyo el Dios al que te diriges, es de tu hermano también. Por lo tanto, considera esa realidad dimensional por todo el valor que tiene en sí. Eso era una. ¿Hasta dónde queremos llegar? Lo vamos a dejar. Espero que el Señor os anime a seguir viviendo para poder descubrir lo que el Señor me está enseñando acerca de esta oración. De verdad que ha sido para mí un descubrimiento. Jamás pensé que el Padre Nuestro
pudiera tener tanta enseñanza, tanta profundidad, pudiera tener tanto contenido, ¿no? Que casi yo pienso, si nosotros somos honestos, tenemos que decir, Señor, yo no soy digno de poder ni sentir, si no es porque tu gracia me limpia, si no es porque tu gracia me purifica, yo no me puedo dirigir a ti en este momento. Mirar hasta dónde me puedo llevar la comprensión de esta lección. Por eso no me quiero adelantar ni me quiero precipitar, quiero que vayamos pausadamente para poder absorber lo máximo de esta enseñanza que el Señor dará con toda esa muchedumbre entre los discípulos. Así que vamos a entrar en nuestra cabeza, vamos a tener una breve palabra de oración y damos por concluido nuestro tiempo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos viendo, contemplando tan grandes cosas en ese discurso tuyo, en ese monte al cual tú subiste. Señor, gracias porque en él tú estás dando, Señor, todas las leyes de tu reino. Señor, gracias porque son cosas elevadas que nuestra mente solamente puede comprender si tú nos ayudas, Señor, a entender esas cosas. Bendito sea, Señor, por este mensaje que tienes en tu palabra para cada uno de aquellos que te amamos y queremos servirte. Señor, abre tú la mente y el corazón de aquellos que aún no tienen esa experiencia contigo. Padre, tú eres lo más grande que nos ha acontecido. Queremos que otros disfruten de esa realidad espiritual. Queremos que otros tengan también como galardón esas preciosas realidades de tus promesas para el día que estemos contigo. Señor, gracias porque la vida no termina con la muerte, sino que empieza para aquellos que tenemos. Lo creemos porque tú así nos lo afirmas y enseñas en tu palabra. Bendito sea, Señor, porque tú, que no mientes, como nos dices en tu palabra, haz de esta palabra de fe y de esperanza aquellos que te amamos, aquellos que te amamos, aquellos que queremos andar contigo los días que nos queden en esta vida. Gracias, Señor, por habértenos revelado. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender y comprender esta oración que tú enseñaste a tus discípulos, para que podamos tener visión, conocimiento y responsabilidad cuando le vemos nuestras peticiones a ti y nuestras